Hola, mi nombre es Bárbara Arizaga y en este episodio vamos a entrevistar a Axel Kaiser. Es un reconocido abogado, investigador, universitario, escritor, doctor en filosofía y analista político, y presidente de la Fundación para el Progreso. Hola Axel, es un gusto tenerte hoy día con nosotros. Encantado, encantado de estar con ustedes. Para comenzar, quiero saber qué es lo que le motiva a Axel Kaiser a luchar por la defensa de las ideas liberales. Es difícil definir a ciencia cierta por qué hay personas que tienen una vocación y otras personas tienen otra vocación. En mi caso es la defensa de la libertad. Yo lo conecto profundamente con el espíritu humano y también con una fuerza creadora que podría definirse ampliamente como la fuerza de el amor, si tú quieres, ¿no? Y esto no lo digo en un sentido religioso ni en un sentido romántico, sino en que las grandes transformaciones positivas, tanto en la vida individual como en la vida social, se derivan de actos de fe, de un compromiso con otros y motivaciones genuinas de un afecto, de una pasión por alguna cuestión. Un investigador, un científico puede ser una mala persona, pero sin ninguna duda tiene una pasión por lo que está haciendo, o puede tener un amor por la humanidad que lo lleva a tratar de desarrollar algún tipo de cura para alguna enfermedad o quién sabe, algo de ese estilo. Entonces, yo busco salvar ese impulso tan positivo que tenemos los seres humanos de crear, que es algo que es tan sano, de los otros impulsos que tenemos los seres humanos, que son los de aplastar, los de destruir, los de hacer pedazos todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, porque tenemos las dos cosas, ¿cierto? Los instintos positivos, como también los instintos destructivos y negativos, las emociones negativas y destructivas. Entonces, esa es la explicación tal vez más profunda, pero desde el punto de vista racional sabemos que si no mantenemos la libertad como una fuerza cultural vigente y poderosa, descendemos en la tiranía. Y la tiranía es siempre el peor de los mundos. ¿Qué consideras tú que es el progreso humano? Mira, yo pienso que el progreso es el descubrimiento de aquello que aún no conocemos en todos los ámbitos. Y para que ese descubrimiento de lo que no conocemos pueda tener lugar, es fundamental contar con espacios de libertad, en que se puedan desplegar las capacidades y las potencias del espíritu humano eh, en su máxima expresión. Potencia y capacidades que nosotros muchas veces ni siquiera conocemos bien. Y por lo tanto el progreso no puede planificarse en vista que es descubrir lo desconocido. Nadie puede decir, ah, ya, de aquí a 10 años más vamos a tener tal resultado, vamos a tener en 100 años más, vamos a tener tal realidad. Se pueden hacer ciertos proyectos específicos con alguna planificación, pero en general el progreso no se puede planificar. Tú en el año 1700 no estabas planificando que para el año 1905 o 1900, principios de los 1900, iban a estar los primeros aviones volando en Estados Unidos, que fue donde los hermanos Wright lanzaron el primer vuelo motorizado. Nadie hizo una planificación de eso. Ellos hicieron una planificación en muy corto plazo de cómo hacer un aeromodelo que fuera sustentable y que pudiera volar, ¿cierto? Y había habido experimentos anteriores, pero eso no se planifica, eso es un descubrimiento. Lo mismo ocurre con la música, lo mismo ocurre con el arte. ¿Qué sentido tendría tener libertad artística si un burócrata pudiera planificar todo lo que se va a crear desde una oficina del gobierno? No tendría ningún sentido tener libertad artística. Sería una producción, ¿cierto?, en cadena, en serie, y nuestras capacidades, nuestros talentos serían innecesarios totalmente. O a lo más nos usarían para ejecutarlas. Pero la gracia del arte, por ejemplo, de la cultura y la literatura, es que la genialidad, por un lado, es única, ¿cierto? Esa capacidad de crear es única. Hay solo un Dostoyevsky, no hay dos. Hay solo un Beethoven, no hay dos. Pero también se da en un ecosistema. Por lo tanto, hay influencias de unos sobre otros, ¿cierto? Y eso habla de que los espíritus humanos se conectan
entre sí. Entonces eso es el progreso, es ese descubrimiento de lo que no conocemos. Y por cierto que tiene riesgos, siempre va a depender de qué tan responsables somos con los descubrimientos que vamos haciendo, todo esto de la inteligencia artificial y muchas otras cuestiones son instrumentos que pueden ser utilizados de manera muy positiva como también muy negativa, pero tenemos que abrirnos a eso porque lo contrario el espíritu humano se termina por descomponer y la consecuencia es el caos, es la decadencia, es el conflicto, la guerra, o bien, si lo ve uno en el largo plazo, una incapacidad de salvar a la especie, porque a nuestra especie la amenazan distintas cosas. Y el progreso es esencial, tecnológico, científico sobre todo, pero también en otras dimensiones para que nuestra especie subsista todavía por muchos milenios. Sí, No así. podemos conformarnos con quedarnos así en la caverna, después llega una plaga, nos mata a todos y se acaba la historia, digamos. Ujú. O llega un asteroide, nos liquida todo. Tenemos que ir a colonizar otros planetas, que es lo que está haciendo Elon Musk con esta idea en Marte. Tenemos que empezar a explorar. Aparte está en nuestra naturaleza hacerlo, pero tenemos que abrirnos a esa posibilidad. Hace 100 años, ¿quién se hubiera imaginado que íbamos a estar hablando de colonizar Marte? Todo el mundo habría dicho son unos dementes. Claro, Julio el Verne, tal vez, lo haría. coronavirus. Claro. Entonces, eso es el progreso. Yo diría que si hay alguna frase es el descubrimiento de lo que no conocemos. Y como es aquello que no conocemos, por lo tanto, es imposible de planificar. Como es imposible de planificar, requieres tener espacios de libertad para la creación. Y eso implica que el Estado no se meta, que tengas una cultura abierta a la experimentación, eh, que la religión sea un elemento para orientar a la conducta del hombre, pero no para reprimirla, ¿cierto? Para no renegarse a muchas cosas, aunque sí reflexionar sobre ellas. Entonces, todas esas cosas forman parte del progreso. Yo considero que mientras haya libertad, no vamos a tener igualdad. ¿Consideras que es un peligro para el individuo y el progreso de una sociedad los sistemas políticos que abogan por una igualdad? Vamos a tener igualdad en posibilidades de crear, en posibilidades de salir adelante, o al menos de dignidad, igualdad de permiso, ¿cierto? O sea, claro, alguien te va a decir, no, pero es que tu papá tenía más plata, entonces te pudo mandar a una mejor universidad y por eso aprendiste a ser científico, a programar computadores y hoy día, no sé, haces criptomonedas y eres rico. Sí, por supuesto. Ese tipo de igualdad material, de que todos tengan los mismos recursos, exactamente las mismas capacidades, la misma genética, todo, porque tendrías que igualar todo eso para que hubiera una igualdad absoluta, ¿cierto? Tendríamos que ser clones exactos unos de los otros, idénticos, con la misma crianza, con el mismo aspecto físico, con todo, porque cualquier diferencia es una distinción de oportunidad, ¿cierto? Una persona más atractiva tiene una mejor oportunidad en algunas cosas que otra menos atractiva, o al revés, una menos atractiva puede tenerla en otras áreas más que una más atractiva, etcétera. Entonces no hay igualdad de oportunidades, eso es un mito, nunca lo va a haber. Puedes mejorar circunstancias para la gente, pero no igualarlo. Eso es totalitarismo y es lo que conduciría a una deshumanización completa de lo que somos. Es totalmente contrario a la diversidad, a la idea de la igualdad, a la diversidad humana, pero puedes tener igualdad en las circunstancias, igualdad, o sea, en las circunstancias frente a la ley, digamos. O sea, que no haya grupos privilegiados sobre otros, igualdad de permiso. Y ahí hay cientos de miles de historias de gente que salió muy de abajo y que tuvo difíciles, cierta infancia, y distintas situaciones que superaron y llegaron muy lejos. Casi todos nuestros antepasados vienen de ahí, ¿no? De mundos muy pobres, donde se moría la mitad de la gente de hambre o por guerra o por peste, y lo lograron. Y esa fue las generaciones que hicieron posible los cambios científicos. Hoy día tú y yo ya pasamos el promedio de expectativa de vida de hace un par de siglos atrás. Donde las mujeres, por ejemplo, ya habían tenido hijos, muchas se morían en el parto. Entonces, eso casi ya no se da, salvo en países muy subdesarrollados donde todavía viven como en el pasado. Y en consecuencia, es un peligro, efectivamente, para el ser humano el intento por someterlos a todos a un mismo
estándar material, porque es imposible igualar en todas las dimensiones relevantes. O sea, tú podrías mandar a todos a la miseria, sí, estarían todos iguales en la miseria. Pero incluso en esa miseria va a haber algunas personas un poco mejor que otras, a haber gente que tenga, no sé, capacidad de organizar asuntos de una manera más efectiva, que de alguna manera tenga más recursos, sino una personalidad más entretenida, mejor salud, mejor aspecto físico, más éxito, digamos, en materia de pareja, lo que sea. Va a haber desigualdades, mejor sentido del humor, va a ser más admirado por otras razones igual. Entonces siempre va a tener desigualdad, de que le moleste a otro. Y ahí está donde tenemos que frenar ese impulso igualitario que se funda en la envidia, que es uno de los sentimientos más destructivos del ser humano. Sí, totalmente. ¿Por qué gobiernos de izquierda como el de Maduro, Castro o Rafael Correa destruyen nuestras libertades y arruinan nuestro progreso? Bueno, yo creo que ellos en buena medida son, como ha ocurrido en la historia, sistemáticamente grupos de criminales, ¿no? No es más que eso, son personas que buscan una fórmula para hacerse del poder. Cuando hablo de poder me refiero a las armas para someter a todos los demás y matar a los que tengan que matar, deshacerse de la oposición si es necesario, y saquear al resto, y llenarse los bolsillos. Y todo esto se hace en una retórica socialista, por supuesto, de la igualdad, de la búsqueda del paraíso para todos. Y son gente a la cual no le importa nada el bienestar concreto de las personas de carne y hueso que viven bajo sus regímenes. A Chávez no le importaba nada cómo estaba la gente realmente. A él le interesaba el poder, llenarse los bolsillos él, sus amigos, su familia y mantener ese poder, como los Castro en Cuba lo mismo. Y se hizo millonario él y su familia, ni hablar hoy día, robando el dinero de los venezolanos, del petróleo y después con drogas, que hoy día sabemos que Venezuela es un narcoestado, en realidad. Entonces, si tú vas milenios atrás, siempre tuviste grupos de criminales que iban a saquear a otros. No sé si he visto la serie Vikings en Netflix. Sí, Bueno, ellos se ponían de acuerdo, iban a robarle a otros lo que tenían, iban a saquear y mataban y no les importaba. Y eso es parte de cómo funcionó el ser humano por mucho tiempo, por miles de años, sigue funcionando así. Entonces tú tienes este tipo de personas, de elementos patológicos en todas las sociedades que son delincuentes. En todas las sociedades hay delincuentes, en algunas mucho más que otras. América Latina tiene mucho más que sociedades europeas, por supuesto. Pero tienes ese tipo de gente y cuando además se logran articular con suficiente eficiencia, consiguen hacerse el poder. Y son esos, son delincuentes que quieren vivir ahí arriba y que nadie los saque y quieren tener a todos sometidos a sus pies. Es gente mala, realmente, muy mala. No, sí. no creas que quieren ayudar a los pobres, no. No les importa. Y en general yo diría que ese es un denominador común de los socialistas radicales. Hay algunos que son más idealistas, pero tampoco le importan las consecuencias concretas de sus decisiones. Sí, totalmente. Una de mis publicaciones favoritas tuyas es la que hiciste con colaboración con Gloria Álvarez, que es el engaño populista, porque se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos. ¿Cómo crees que Rafael Correa engañó usando el populismo y cómo se podría rescatar a un país como el Ecuador? Una parte importante del engaño de Correa, por supuesto, tuvo que ver con la denuncia del neoliberalismo, el sistema de economía abierta, diciendo que ese era el problema en Ecuador y que entonces él iba a crear una economía más humanitaria, que se preocupara de los oprimidos, de los pobres, de los aventajados, el típico discurso socialista, reivindicatorio, y la gente cae una y otra vez en eso, porque suena bien y a veces hay circunstancias difíciles en que muchos piensan no tengo nada que perder, pero tienen mucho que perder. Y él engañó sistemáticamente a las personas y tuvo mucha suerte porque le subieron el precio de los commodities del petróleo y todo eso a niveles récord y pudo gastar muchísimo dinero y comprarse el apoyo de parte importante del pueblo ecuatoriano, no porque él haya hecho algo por la economía, no hizo nada, de hecho me parece que su gobierno fue bastante negativo desde el punto de vista del Estado de Derecho, la protección de derechos de propiedad y otro tipo de cosas. Entonces endeudó al país, gastó el dinero que le cayó del cielo y después, claro, cuando cae el precio de los commodities, el precio del petróleo, él dice, ven, ¿por qué no estoy yo? No, no, no es porque no, a él le habría pasado lo mismo, habría tenido la misma crisis que tuvo Moreno después, o peor. Sí. Entonces, son puras mentiras. Rafael Correa es un mentiroso, es de ese típico grupo de delincuentes,
políticos de América Latina, que hemos tenido toda la vida con Perón, que hemos tenido con los Kirchner en Argentina, que hemos tenido con sectores Partido Socialista y Comunista chilenos hasta el día de hoy, que tenemos con obviamente Maduro, Chávez y toda esa gente en Venezuela, con los Castro en Cuba, son delincuentes, son personas deshonestas, que manipulan a la gente. No son tontos muchos de ellos, pero sí son personajes de reputación, digamos, muy baja, de calaña muy miserable. Y una vez que están en el poder, no lo quieren soltar nunca más. Si pueden consolidar una dictadura, lo hacen. Pasa que en muchas partes no han podido. Evo Morales salió arrancando Bolivia porque no pudo hacerlo. Correa tampoco logró hacerlo en Ecuador. Si él hubiera podido hacerlo, lo habría hecho. Ahí está la resistencia institucional que hay que tener para que eso no ocurra. Y son personajes que buscan controlarle la vida a la gente y terminan destruyendo los países con su populismo y sus políticas tan irresponsables. Por eso creo que es súper importante ahora que en Ecuador nos acercamos a la segunda vuelta para los candidatos a presidente, que se tome una buena decisión y se elija un presidente que no nos va a regresar a lo que estaba haciendo Correa, que no tenga esa misma línea de corrupción y esa línea de incrementar el tamaño del Estado, porque definitivamente lo que ha hecho los problemas que ha tenido el gobierno de Moreno se han dado por cosas que dejó Correa. ¿Qué consejos les das a los ecuatorianos para que voten de una manera que ayude al país en las segundas elecciones a la presidencia ecuatoriana? Bueno, que no voten porque le ofrece cosas gratis, ¿eh? Porque ese es el típico mentiroso. Y finalmente la gente, si no castiga eso y lo premia con su voto, va a tener cada vez más políticos corruptos y deshonestos en el gobierno y que les arruinen la vida. Las cosas gratis no existen. Es una farsa, es una mentira. Hay que pagarla de alguna manera. Se paga con deuda, se paga con impuestos, se paga con inflación. Gracias a Dios Ecuador está dolarizado, entonces no pueden pagarla a través de la inflación, que es otro impuesto más a la gente pobre. Entonces no voten por ese tipo de personas que hablan del pueblo, la voz del pueblo. La gente que habla del pueblo son normalmente populistas que usan lo que llaman pueblo para que los pongan en el poder y después abusan de ellos. ¿Ya? Y los tratan de mantener contentos mientras tienen dinero, eso es todo. Voten por gente que propone más trabajo, que propone menos impuestos, que propone menos Estado, que propone menos regulaciones, que propone más libertad, porque la libertad es la clave para que los países salgan adelante. Eso está muy estudiado ya. Que propone que va a respetar, ¿cierto?, el derecho de propiedad, que no va a tocar la dolarización. Si Ecuador se deshace de la dolarización, va a pasar a ser un país de cuarta categoría, pero inmediatamente. Entonces, todo eso, yo no entiendo cómo puede estar en duda. No hay que votar con el estómago, hay que votar con la cabeza, porque el discurso lindo es muy fácil de hacer y la gente lo compra rápidamente. Cuando algo suena bien y demasiado bien, normalmente porque te están engañando, ¿no es cierto? Cuando tú vas a un mercado, vas a comprar algo y te dicen, no, esta es la mejor máquina de la historia de la humanidad, de todo, uno ya empieza a dudar y te están tratando de cobrar además plata que tal vez no es la que vale. Y ahí sí tenemos inteligencia para saber que nos están engañando, pero curiosamente en política votamos por esta gente que destruye todo y que nos miente descaradamente y nosotros queremos que nos mientan. Queremos oír una linda historia y votamos por la historia, no votamos por el candidato ni votamos por los efectos de sus políticas, que son los que nos tienen en el desempleo, en la pobreza, en la miseria, en la delincuencia, en el narcotráfico y en todas esas cosas. Son esas políticas, que después vienen de lo lindo que suena todo. La realidad es difícil, entonces hay que votar con la cabeza, pensando qué tipo de persona es, qué es lo que está diciendo, es creíble lo que hace, a quién sigue, quiénes son sus líderes, de dónde va a sacar los recursos, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con la inversión, qué va a pasar con la estabilidad de la inflación, qué va a pasar con todo eso. Eso así hay que votar, no hay que votar con el estómago. Sí, tienes toda la razón y realmente es una tristeza porque se ha visto en el Ecuador que se ha demonizado que alguien sea banquero. Entonces, solo porque alguien es banquero ya no te agrada como presidente. Entonces, creo que es una situación muy complicada cuando la sociedad vota por manera emocional. Sí, eso ocurre en muchas partes. Mira, es una lástima que los ecuatorianos no pongan cabeza fría,
porque el banquero era la mejor oportunidad, creo yo, para que el país tomara políticas de crecimiento económico, de empleo, de mayores ingresos para todos. Y claro, no tenía el discurso más sexy, tenía una reputación que a algunos no les gustaba, pero tenía las ideas correctas para que el país prospere. Y ahora se van a ir por tal vez uno que tiene palabras muy lindas y que va a terminar siendo un desastre. Entonces es una lástima que sea tan irracional al final todo este asunto en la democracia, pero hay libros que muestran que la gente, no solo en Ecuador, en ninguna parte vota con la cabeza. Tal vez los suizos son los únicos que realmente votan con la cabeza. El resto son emociones, son impulsos y lamentablemente en América Latina son emociones asociadas a este instinto de crear el paraíso sobre la tierra. Basta con que elijamos a un buen presidente y nos va a arreglar todos los problemas. Y por eso estamos como estamos. Sí, definitivamente. ¿Cómo explicas la popularidad que ha ganado el igualitarianismo, no solo en Chile, pero en toda América Latina en estos últimos años? América Latina siempre tuvo culturalmente una inclinación, o yo diría un sello, es casi genético, de redistribución, de igualdad, porque la igualdad se entiende como quitarle al que tiene más para darle al que tiene menos. Sí. Y eso implica que hay una promesa, ¿cierto?, de que la riqueza es una torta que está ahí mal repartida, y que es cosa de tomar esa torta y repartirla bien y todos van a estar mejor. Lo cual al mismo tiempo conecta con un tema que es muy propio de América Latina o de las culturas latinas. A nosotros no nos gusta trabajar. Los latinos no somos naciones que tengan una ética del trabajo tan arraigada como la tienen otras culturas asiáticas o nórdicas o anglosajonas. Y eso es una realidad. Es políticamente incorrecto, pero es así. Y de hecho el World Economic Forum lo mide. Y nosotros no tenemos éticas del trabajo demasiado sólidas. Eso no quiere decir que no haya mucha gente que se esfuerza mucho, y sobre todo cuando se van a otros países como Estados Unidos, donde hay un ecosistema que los obliga a trabajar y donde además se benefician de ese trabajo y tienen buenas oportunidades, sí, claro, se esfuerzan mucho más y ahí va impregnándose la ética de este país, Estados Unidos, sobre los que vienen de América Latina. Pero también, obviamente, hay guetos que se pueden ir formando donde no es lo mismo que cuando se integran bien a la sociedad y así. Bueno, eso es otra discusión, pero tenemos ese impulso de decir, ah, no, quitémosle el que tiene. Y como los odiamos, porque la tradición americana, la América Latina es revolucionaria. Le encanta esta idea de que hay que deshacerse de todo lo que está arriba y crearlo todo desde cero. Mira Chile con su nueva constitución, que es una de las estupideces más grandes que pues, se pueden estar haciendo en el país más próspero de América Latina. Pero de nuevo vino esta locura de que hay que refundar todo y entonces todo vamos a estar mejor, que es totalmente absurdo. Y son sociedades inmaduras, ¿ah? De niños, no son sociedades de adultos. Buscan un papá que les arregle todo, buscan fórmulas mágicas como crear constituciones, y muy influida por ideas de filósofos franceses, que son los campeones de las revoluciones, y eso domina todas las esferas intelectuales, las universidades, los medios de comunicación, todo. ¿Mm? Además tenemos una historia que parte desde la colonia, donde efectivamente hubo élites más bien extractivas, que eso generó mucho resentimiento. No es que antes que llegaran los colonos América era un paraíso, que eso es mentira, ¿verdad? Eso se suele decir, pero es absurdo. Ahí está el libro de Rangel del buen salvaje, el buen revolucionario. No. Este era un continente con distintas poblaciones indígenas, algunas muy brutales y genocidas, como los aztecas, por ejemplo, eh, con donde se practicaba la esclavitud, los sacrificios humanos en distintas partes, y personas o grupos indígenas también atrasadísimos, como en el sur de Chile, que no habían ni descubierto usos de metales cuando llegaron los españoles. Entonces, la verdad es que esto solo puede cambiar con un giro en el clima de opinión pública, y para eso tiene que haber muchas décadas de educación desde las universidades, de las escuelas, los medios de comunicación y otras plataformas que vayan transformando nuestra cultura y nuestra mentalidad. Si no hay una transformación a esa forma de ver el mundo, estamos perdidos, vamos a cometer una otra vez el mismo error. Por eso en uno de tus artículos que sostienes que el coronavirus fue fue lo mejor que le pudo pasar políticamente a Chile, me pareció increíble ese argumento, pero quisiera que les cuentes a los que nos escuchan por qué consideras esto. Porque Chile estaba descendiendo en el caos de la violencia, y no paraba, todavía sigue, ¿no? Pero no tan
elevados, de menor intensidad. El coronavirus obligó, de alguna manera, a todos estos grupos de personas, muchos delincuentes, digamos, que destruían Santiago y el gobierno no hacía nada porque tenemos un problema mucho más profundo que vamos a analizarlo en otro momento. Entonces el coronavirus fue la excusa perfecta para que todo el mundo se fuera a su casa y se perdiera la legitimidad de estarse juntando a destruir por la posibilidad de contagiarse. Y muchos les dio miedo, además, contagiar a la abuela, entonces ya no iban a estas cosas. Fue solo por eso. Si no fuera por el virus, Chile no, yo no sé qué habría pasado. Es probable que la crisis hubiera sido mucho peor. Sí, definitivamente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Realmente eres un ejemplo porque peleas por la libertad, que es lo único que nos va a dar progreso, creo que a todos en América Latina y en todo el mundo. Encantado. Espero que les vaya muy bien y tomen la mejor decisión posible en las próximas elecciones, en la próxima vuelta.